Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de tasa anual. Mi nombre es Denise Loya y yo seré la anfitriona en este taller. También nos acompaña mi compañera Karen. A ver, Karen, si puedes hacer un saludo, Karen. Ella estará monitoreando la ventanilla de chat y también estará compartiendo enlaces importantes. Este taller está siendo grabado, entonces eso es muy importante saber también desde un principio. Este taller está siendo grabado. Si prefiere no salir, siéntese con toda la confianza de apagar su cámara. Puede localizar su cámara al parte no quiere salir. Bueno, abajo de su pantalla, en la parte inferior de su pantalla de Zoom, pulse sobre la cámara y luego ahí se podría apagarla. También hay todas estas, a ver, no me están funcionando. Puede socializar con nosotros por medio de Facebook, de Instagram, de Twitter, en el hashtag TASA Conference 2021. Todos los talleres tienen una duración de 1:30 y a 30 minutos entre talleres para tal vez estirarse, ir a ver cómo están las personitas que están tal vez con ustedes, aprovechar y agarrar un bocadillo si quisieran. Por la duda, si por cualquier razón perdemos la conexión de Zoom, solo espera algunos minutos y vuélvese a conectar. Nosotros haríamos lo más posible para hacerlo, para evitar eso. El acceso a las grabaciones de la taller estarán disponibles en la página de la conferencia de TASA a más tardar la semana que entra. Entonces, permanecerán accesibles hasta el 30 de septiembre. Los talleres con interpretación al español solo estarán disponibles en inglés porque el idioma principal es en inglés. Pero estos talleres que están en español serán grabados en español. También le queríamos recordar estar pendiente de la ventanilla de chat porque Karen compartirá un par de enlaces divertidos, incluyendo el enlace a nuestras encuestas. Tómense algunos minutos para completar las encuestas. Entonces, las encuestas sería una encuesta después de cada taller. Y luego, además de eso, está atento a su correo electrónico después de que nuestra conferencia haya terminado, porque van a recibir una encuesta general de la conferencia. Después de responder a todas las preguntas, podrá descargar su certificado de asistencia. Tal vez al terminar la encuesta habrá un enlace para una oportunidad de ganar una inscripción gratuita a la conferencia del año que entra, que será en Houston en persona. Los créditos de educación, o sea, los CEUs, estarán disponibles 2 semanas después de la conferencia. Entonces, hasta el 9 de agosto. Si usted en su inscripción indicó que necesita estos créditos, espere un correo electrónico de la coordinadora de entrenamientos, Crystal García. Si tiene alguna duda, pregunta, necesito algo, mande un correo electrónico a conference@tasa.org. Personas bilingües están monitoreando cualquier correo que llegue. A ver, ya mero acabamos, ya mero. También esto es algo muy importante, una advertencia de contenido. Esto es muy importante, por favor. La sesión de hoy discutirá temas que podrían ser potencialmente desencantantes. Si en algún momento siente la necesidad de hablar con un defensor, un advocate, envíe un mensaje privado a Karen o a mí para obtener ayuda. Les conectaremos con alguien lo antes posible. Y por último,
vamos a guardar las preguntas que tienen hasta el terminar el taller y luego al final del taller vamos a tener unos 15 minutos para preguntas, algo así. También los pueden poner en la ventanilla de chat o en el Q&A, en la ventanilla que dice Q&A. Y ahora ya a presentar nuestros presentadores. Tenemos a Marta Hernández Martínez. Trabaja como Senior Asociado de Investigación en Rainbow Research. Ella tiene un maestrío en Asuntos Públicos de la Facultad de Asuntos Públicos Humphrey en la Universidad de Minnesota con especialización en los Derechos Humanos Internacional de la Mujer y Políticas de Desarrollo y una licenciatura en Psicológica de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Su experiencia incluye ser proveedora de salud mental para sobrevivientes de violencia doméstica y desastres naturales y colaboró en investigaciones para involucrar a los hombres nicaragüenses en los esfuerzos de prevención de HIV. Y tenemos también a Ivette Isia Martínez, que es codirectora de Participación Comunitaria y Bienestar Familiar con Casa de Esperanza. Ella tiene 10 años de experiencia en el área de prevención y intervención de violencia doméstica, así como en estrategias de participación comunitaria. Consciente de las barreras que enfrenta la comunidad, pero también reconociendo el amplio conocimiento y resiliencia que hay en las comunidades de color, Ivette trabaja junto a la comunidad para eliminar estas barreras, empoderando a jóvenes y adultos al decir no más a la violencia. Su pasión es el bienestar de jóvenes y niños y cree que una familia fuerte que se respecta de valores claros y centrados en el bienestar de todos es el ambiente que cada niño y familia merece. Entonces ya a lo que llegamos, lo que estamos esperando, aquí está Marta y Ivette y les cedo el micrófono. Buenos días a todos y a todas. Un placer de comunicarnos con todas ustedes desde Minnesota, Minneapolis. Un buen día soleado que nos permite sentirnos con energía, con entusiasmo y con la serenidad de hablar de este tema. Soy Marta Hernández y estaré presentándoles la primera sesión de este proyecto, de esta iniciativa de Casa de Esperanza para responder a las necesidades de nuestra comunidad latina. Y conmigo estará mi compañera Ivette. Muy buenos días a todos. Un saludo desde Minnesota para toda la gente bonita de Austin. Contenta de estar con ustedes acá hoy. Hoy estarán escuchando más de mi colega Marta y mañana nos reencontramos en la segunda parte de este webinar, donde escucharán un poquito más de Casa de Esperanza y las iniciativas de participación comunitaria. Bienvenidos. Hay que empezar con sus diapositivas. ¿Podemos ver? ¿Pueden verlas, por favor? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y le agradezco a Denise de haber mencionado el detalle del autocuidado. Esta presentación va a cubrir aspectos generales de la investigación, pero estamos conscientes que muchas de estas experiencias, muchos de los comentarios, mucha de la sabiduría compartida puede provocar emociones desencadenadoras a ustedes. Así que les pedimos, por favor, que tomen las medidas adecuadas. Si tienen que irse, les entendemos. Este material va a estar accesible hasta septiembre y si desean comunicarse con nosotros, estamos para servirles. Y esperamos de que lo que compartamos esta mañana les sea de utilidad
y ojalá que inspire otras iniciativas donde ustedes están. Optamos por llamar a nuestra presentación hoy Abriendo los Ojos, una mirada a la prevención de la violencia sexual, brindando oportunidades sobre todo para empoderar a las niñas y mujeres latinas. Perdón. Como dijimos al inicio, soy Marta Hernández y trabajo como investigadora, senior investigadora social y evaluadora a Rainbow Research. Y esta mañana estoy presentando uno de los últimos trabajos que tuve la gran oportunidad de llevar a cabo siendo miembro del personal de Casa de Esperanza. Conmigo estará Ivette, mi colega de Casa de Esperanza, que les estará compartiendo información y detalles de lo que es Casa, y será mi copresentadora mañana en la segunda sección, que es la práctica, puesta en práctica de los conocimientos y sabiduría que compartiremos hoy. Quisiéramos empezar, ante todo, haciendo un reconocimiento a esta mujer, a esta colega, a esta amiga, Amy Kenzie, quien fue esa aliada incondicional de nuestro trabajo. Amy se desempeñó por muchos años en el Departamento de Salud del Estado de Minnesota y fue una de las pioneras en el esfuerzo de la prevención de la trata de personas. Sin su apoyo, sin su guía, sin sus comentarios, no hubiéramos llevado a cabo este proyecto. Así que quisiéramos reconocer que tenemos aliados y aliadas, y que los aliados pueden hacer la gran diferencia, y que todos, de alguna u otra manera, estamos comprometidos en este trabajo. Así que quiero agradecerle a Amy por este esfuerzo. Los objetivos principales y generales de esta presentación es el compartir con ustedes acerca del trabajo que Casa de Esperanza ha llevado a cabo por casi 45 años con el objetivo de apoyar a la comunidad latina. Hoy presentaremos los hallazgos de esta iniciativa de prevención de la violencia sexual, que fue diseñada, pensada de una manera culturalmente apropiada y para servir a nuestra comunidad. Trataré de una manera sencilla y concreta de explicar cuál fue el diseño y la planificación y preparación de la investigación y cómo esto nos permitió y nos dio los conocimientos y la guía para desarrollar el manual y las capacitaciones diseñadas exclusivamente pensando en las pequeñas empresas latinas, en los empleados, en los consumidores latinos para prevenir el acoso sexual en los lugares de trabajo, que es la experiencia que compartiremos mañana. Y con esto, mi compañera Ivette les va a compartir un poco de lo que es Casa de Esperanza. Buenos días nuevamente. Casa de Esperanza está localizada en el estado de Minnesota, específicamente en la ciudad de San Pablo. Nuestra misión es movilizar a latinas y comunidades latinas para ponerle fin a la violencia de género. Nuestra organización fue fundada en 1982, así que eso nos convierte en una organización de 39 años, un poquito más joven que yo. La organización fue fundada por un pequeño grupo de mujeres latinas en el estado de Minnesota que se dieron cuenta que hacía falta servicios que fueran culturalmente específicos para responder a las necesidades de latinas que estaban experimentando violencia. A través de los años hemos continuado cimentando nuestro trabajo en las fortalezas y sabiduría de la comunidad, que son quienes guían nuestro trabajo y le dan dirección. Y trabajamos con la comunidad latina a nivel nacional y a nivel local. Muchos de ustedes quizás están más familiarizados con nuestro trabajo nacional, el National Latino Network, que provee asistencia técnica, investigación y también política pública a nivel nacional. A nivel local tenemos un refugio o un albergue para mujeres que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, una línea de crisis, la única línea de crisis bilingüe en el estado de Minnesota, y también proveemos asesoramiento en la comunidad y colaboramos con organizaciones y sistemas
para tener advocates en esos lugares, así como por ejemplo el Consulado de México en el estado de Minnesota. Yo personalmente dirijo el área de prevención que trabaja con toda la comunidad latina, tanto jóvenes como adultos, mujeres, hombres, chicas y chicos, para empoderarlos y proveer capacitación, información acerca de qué es la violencia doméstica, cuáles son los recursos disponibles, así como también cómo tomar acción para apoyar a otras personas que lo están experimentando. Durante la presentación y las diapositivas se van a dar cuenta que utilizamos el símbolo de la arroba. Casa de Esperanza ha decidido o escogido utilizar la arroba en lugar de la O en el español, como se definen muchas palabras que tienen terminación masculina. Esto se ha hecho para la inclusión de género y hacer muchas de estas terminaciones neutrales de tal manera que no terminen en A o en O, por ejemplo, presentadora, presentador. En este caso utilizaríamos la arroba. Esta decisión refleja nuestro compromiso con la inclusión de género y reconoce las importantes contribuciones que las mujeres, los hombres y personas que no se ajustan al género hacen a nuestras comunidades. Casa de Esperanza decidió utilizar la arroba aproximadamente hace más de 20 años, así que no es algo nuevo, es algo que se ha venido haciendo por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Ivette. Y ahora quisiera compartirles un poco a quién represento en esta presentación, a quién trabajo en este momento y el trabajo que hacemos. Soy parte del equipo de Rainbow Restart. Somos una organización que tiene casi 47 años de existir en Minnesota. Nos dedicamos a la investigación y la evaluación. Somos un equipo de personas que pertenecemos a las comunidades que representamos, afroamericanas, indígenas, Native American, latinos, asiáticos, minorías. Y nuestro trabajo tiene el interés especialmente de decolonizar las prácticas de evaluación e investigación. Con esto quiero decir que trabajamos para eliminar las barreras y garantizar el acceso a las comunidades a la información, y de una manera en que la información les sirva para tomar decisiones acerca de sus programas, para mejorar, cambiar, actualizar, expandir los programas que llevan a cabo. Somos conocidos tanto a nivel estatal como a nivel nacional como una organización que tiene su enfoque claro en la justicia social, que nos comprometemos a cambiar los sistemas y a utilizar métodos participativos y que promueven la acción. Nuestra filosofía es el trabajar de la mano con las personas, con las organizaciones y con las comunidades. El co-crear aquellos diseños tanto de evaluación como de investigación que nos permita de una manera digna y respetuosa explorar el tema con nuestras comunidades. Los invito a que, si tienen interés, se comuniquen con nosotros y aprendan del trabajo de Rainbow. Pero ya enfocándonos en el valioso trabajo y la contribución que ha hecho Casa de Esperanza a la comunidad, quiero reiterar acerca de esta práctica y creencia que existe dentro de Casa, acerca de que la comunidad es el centro del trabajo. No se hace lo que pensamos que es bueno para la comunidad. Se trata de hacer lo que la comunidad quiere y necesita y sabe que es lo bueno para ellos. Y que con ese conocimiento, con esa claridad de idea, es que procedimos a llevar a cabo estos proyectos. También estamos claros, y mi compañera Ivette hablará en más detalles mañana, acerca de entender el involucramiento de la comunidad como una herramienta para el cambio social, que es una de las estrategias centrales del trabajo que lleva a cabo Casa de Esperanza. De igual manera es el entender la teoría de cambio que Casa ha puesto en práctica, donde entendemos que la comunidad está al centro de todo y que es colocando en el trabajo en las manos de la comunidad que los cambios pueden ocurrir. También entendemos
tenemos que involucrar a los individuos y individuas, a las familias, a la comunidad y las organizaciones que apoyan a la comunidad, y entender que nos relacionamos y vivimos en un espacio político y sociopolítico, y que por lo tanto, tanto los programas como las iniciativas deben de reflejar ese contexto de cómo políticas pueden afectar nuestras vidas y cómo prácticas pueden influir tanto positivamente como negativamente en nuestro diario vivir. De igual manera, queremos enfatizar que Casa de Esperanza ha creado su propio modelo, su propio enfoque acerca de lo que es la evidencia. Nosotros consideramos que la evidencia constituye tanto la académica como la de la comunidad, como lo de los proveedores de servicios. Consideramos que la experiencia directa del proveedor enriquece y guía el trabajo de investigación, pero sobre todo que es la palabra y experiencia de la comunidad la que nos permite garantizar que aprendemos, entendemos y nos conectamos con ellos, y que las sugerencias que llevamos a cabo a través de la investigación están realmente reflejando la realidad, el contexto y las relaciones que existen en el quehacer. Los invitamos a que exploren en los sitios de Casa de Esperanza en qué consiste en más detalle esta práctica de ver la evidencia como una unidad, un contexto donde todos son iguales, donde no existe una jerarquía académica, todo lo contrario. Esta jerarquía desaparece y tanto la palabra del proveedor como de la participante sobreviviente, miembro de la comunidad, es respetada, aceptada y utilizada. Esto nos permite hablar también de una de las estrategias y herramientas fundamentales de Casa de Esperanza, que es Fuerza Unida. Y mi compañera Ivette estará dándole más detalles acerca de esta herramienta mañana. Pero me gustaría recalcar que es uno de los modelos esenciales del trabajo de casa. Nos guía la teoría de cambio, nos guía en la manera en que vemos la evidencia, tanto en investigación como evaluación, y cómo hacemos la práctica, cómo aprendemos, cómo analizamos, cómo compartimos la información con la comunidad, cómo actualizamos los programas, cómo adaptamos. Todo esto se guía a través de Fuerza Unida y a través de la teoría de cambio de Casa de Esperanza. Ahora, hablando en términos generales del proyecto que llevamos a cabo y hablando del contexto en que nos encontramos, pasamos una mirada en la literatura acerca de cuántos somos y cuántos vivimos en este país, en este estado, y para entender la diversidad de quienes somos y las realidades que confrontamos a diario. De acuerdo a las últimas estadísticas del Censo Nacional, somos 57 millones de latinos que nos identificamos latinos viviendo en los Estados Unidos. De ellos, el 34.2% se identifica como personas que vienen de las diferentes naciones de Latinoamérica, de las diferentes realidades de 16 naciones, con su complejidad, con su diversidad. Y de ello también nos mencionan que el 65.8% de los latinos se identifica como nacido en Estados Unidos. O sea que nuestra mayoría de la población ha nacido aquí, se ha creado, y tenemos este segmento que ha emigrado para los Estados Unidos. En el caso de Minnesota, los datos más recientes que recibimos y que podemos acceder del programa de Minnesota Compacts nos dice que nuestra población total es alrededor de 269.424 y que de ellos la gran mayoría se concentra en el casco metropolitano de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, que corresponde a 7 condados, y las ciudades que se encuentran en los suburbios alrededor de este círculo metropolitano. Quisiéramos decir que este trabajo de hoy, Abriendo los Ojos, fue el resultado directo de una iniciativa que llevamos a cabo
entre el 2017 y el 2018. Eran los primeros pasos de acercar a Casa de Esperanza directamente con el trabajo de la prevención sexual, de la violencia sexual. Para ese propósito, fuimos partícipes de un cohort conocido como la primera iniciativa de comunidades, en el que utilizamos o llevamos a cabo sesiones de escucha o grupos focales, donde queríamos explorar acerca de programas y políticas acerca de la prevención sexual, de la violencia sexual y el entendimiento de qué consistía la violencia sexual. De esta iniciativa pudimos aprender y entender que nuestra comunidad no estaba clara de lo que es la violencia sexual. Había una confusión o había una falta de conocimiento acerca de lo que constituye violencia sexual, acoso sexual y asalto sexual. Y esta información la pudimos recabar tanto del personal de Casa de Esperanza como de distintos dueños de negocio, las conexiones que tenemos con distintos centros escolares, tanto en el casco metropolitano como en los suburbios, a través de las sesiones de escucha. De las lecciones aprendidas con esta primera iniciativa, nos permitió comprender que se requería un siguiente paso. Habíamos simplemente tocado la superficie del iceberg acerca de qué es o qué se entiende como violencia sexual dentro de la comunidad. Y motivadas por esa necesidad de saber más, fue que decidimos optar por aplicar por el segundo proyecto, la segunda fase, que constituyó esta iniciativa específicamente centrada en los trabajadores y trabajadoras y pensando acerca de los negocios que son propiedades de latinos y que sirven a la comunidad latina. Para entender y considerar cuál es la realidad y las circunstancias de las mujeres y las niñas latinas, recurrimos a información proveída a través de este reporte de la Agencia del Instituto de Políticas de la Mujer. Esto nos permitió tener una imagen general de cuál era la realidad y las circunstancias de la mujer latina en Minnesota. De ello aprendimos que que la mayoría de las mujeres hispanas y mujeres latinas en el estado ganan 54 centavos por cada dólar que un hombre blanco gana. De ellas, solo el 23.6%, de ellas el 23.6% vive en pobreza. Y solo el 18.3% ha logrado obtener acceso a una educación que les permita tener una licenciatura o un bachelor's degree, como decimos acá. Esta realidad nos causó consternación, porque nos dimos cuenta que muchas de nuestras mujeres viven en pobreza y no muchas de nuestras mujeres han tenido acceso a la educación. Y al encontrarse en esa realidad, hizo entender que existen muchas circunstancias que podrían permitir o que podrían colocarlas en un estado de vulnerabilidad, donde el acoso sexual en los lugares de trabajo podría ser evidente. Con ese sentido, con ese sentir, con ese entendimiento decidimos, bueno, esta iniciativa debe estar realmente enfocada y dirigida a empoderar tanto a mujeres y niñas, a entender la realidad que viven y a entender la manera en que podemos apoyarla. Para ello fue que nos reunimos y fuimos a la mesa de trabajo y empezamos a planificar y a discutir qué era lo que queríamos aprender y cómo lo queríamos aprender y cuál sería el eje central de esta segunda fase, de este segundo proyecto. Para ello determinamos que lo que queríamos hacer era tener una vista de águila, una vista general bien amplia de qué era lo que estaba pasando en términos de políticas, reglas y procedimientos. ¿Cuál era el contexto en el que se encontraban? ¿Cuáles eran las regulaciones que eran utilizadas o conocidas o aplicadas dentro de la comunidad latina por los propietarios de negocios y que estaban diseñadas para apoyar
o informar a los empleados. También pensamos y discutimos con quién queríamos hablar. Inicialmente pensamos en conversar con los dueños y propietarios de negocios. Luego, a través de conversaciones con los colegas y visitando lugares de negocio, nos dimos cuenta de que teníamos la necesidad de escuchar de aquellos que proveían servicios de defensa y de organizaciones que se encargaran de regular las relaciones laborales, especialmente las relacionadas con el prevenir el acoso sexual. De igual forma nos dimos cuenta que se hacía una enorme necesidad de escuchar de la voz directa de los trabajadores y de las organizaciones encargadas de apoyar los derechos de los trabajadores, lo que conocemos como sindicatos o como unions, que necesitábamos oír directamente de ellos y de la experiencia que ellos tenían y de cómo ellos estaban trabajando, si estaban trabajando el tema con los trabajadores que eran miembros de sus organizaciones. Teniendo esa idea general, ese marco general de lo que era lo que queríamos alcanzar, es que nos movimos a diseñar la metodología de este proyecto. Y como les decía al inicio, y una práctica que empezamos a utilizar en Casa de Esperanza y que ahora continúo utilizando dentro de Rainbow Research, fue la noción de que queríamos decolonizar este proceso. Queríamos eliminar las barreras y queríamos hacerlo de una manera que nos permitiera garantizar el respeto, la dignidad de los participantes. Queríamos utilizar instrumentos que de verdad nos permitieran escuchar directamente la experiencia. Y para ello optamos inicialmente por visitar estos lugares. Visitamos los mercados, visitamos los restaurantes, visitamos las lavanderías, visitamos los talleres, los camiones que venden comida en los parques o en los eventos, para ver cómo estaba la situación, para ver el contexto, para ver el espacio, para ver quiénes eran los clientes, para entender y ver y ser testigo de que si existían reglas, de que si existían anuncios, que si existían boletines dentro de estos lugares o espacios de trabajo que nos dieran la señal de que sí, evidentemente habían prácticas y políticas para la prevención del acoso sexual. Al tener esta experiencia directa, nos permitió discernir que necesitábamos conversar con tanto mujeres como hombres, especialmente mujeres jóvenes, que trabajaban con empresas pequeñas. Y fue así como optamos también con visitar una pequeña feria de emprendedoras latinas para conversar acerca del tema, para sondear haciendo preguntas generales y para informar primeramente un cuestionario que teníamos planificado utilizar. Pero fue como resultado de estas visitas y especialmente a la feria que nos dimos cuenta con la reacción de las personas acerca de las preguntas, acerca del tema, que utilizar una encuesta no nos iba a permitir escuchar realmente o aprender acerca de su experiencia. Que podríamos tener muchas respuestas positivas, pero los sitios que visitamos nos comprobaban que la práctica no era exactamente la que se anuncia en los panfletos o en los manuales. Para ello, entonces, nos reunimos nuevamente y optamos de que íbamos a proceder con la utilización de lo que nosotros denominamos sesiones de escucha, que en términos generales en la literatura y en la academia se denomina como grupos focales, pero que íbamos a adaptarlos a nuestra comunidad con la experiencia que tenemos por muchos años de este modelo de conversaciones. Y para reclutar a las personas optamos por utilizar lo que en la academia se conoce como los criterios de conveniencia y bola de nieve, que es prácticamente el preguntarle a nuestros conocidos y conocidas, a informantes claves dentro de la comunidad,
acerca de personas en las que ellos piensan o creen que nos podrían servir de informadores. Igualmente, el escuchar de ellos las recomendaciones de las personas que ellos consideran que necesitamos conectar, que necesitamos oír directamente de ellos. Fue el escuchar de José que nos decía que María sería una buena persona y que María nos sugería hablar con Regina y que Regina nos sugería hablar con Carmen. En esto es lo que consiste la bola de nieve. De igual manera, pensando en adaptar todo este proceso, y desafortunadamente, cuando lo planificamos, pensábamos llevar a cabo estas conversaciones en persona, nos encontramos con los retos que la pandemia nos ha presentado a todos y tuvimos que de nuevo ir a la mesa de diseño y adaptar el proceso, la implementación. Fue que optamos por enviar, conectarnos con las personas a través del correo electrónico, enviarles los más detalles posibles acerca de la iniciativa, del proyecto, cómo se iba a llevar a cabo, darles las opciones de que si querían participar en una entrevista individual o si querían ser parte de estas sesiones de escucha, explicarles del tiempo que iba a utilizarse en esto y ofrecerles incluso la alternativa de llamarme personalmente por si tenían alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud y entender aún más en un más detalle el beneficio que para ellos sería el participar en esta iniciativa. Como mencioné anteriormente, utilizamos para estas conversaciones lo que denominamos sesiones de escucha y a las personas que optaron por tener una entrevista individual, me reuní con ellos de manera individual para conversar. Les enviamos las preguntas con anticipación. Tuvimos grupos de personas que conversaron con nosotros en inglés y otro grupo de personas que conversaron en español. A ambos grupos se les envió la información con anticipación para que revisaran las preguntas y nuevamente si tuvieran alguna inquietud, se comunicarán conmigo para aclararles o darles más información. Les solicitamos el consentimiento con anticipación. De nuevo, les enviamos la hoja en ambos idiomas, les pedimos que la revisaran, que si tenían alguna duda, que estuvieran claras de los beneficios y los riesgos y que si estaban de acuerdo, que nos dieran la aprobación para participar, ya sea tanto en los grupos, en las sesiones de escuchas como en la entrevista. Nuevamente, ellos se comunicaron conmigo, los que tenían inquietudes, y las inquietudes fueron abordadas. Y hasta en ese momento les solicité la hoja de consentimiento en preparación para el grupo focal y la entrevista. En el proceso de facilitación, como nos vimos con la realidad de que tuvimos que adaptarlo a la utilización de la plataforma de Zoom, nos garantizamos, tomamos medidas extremas en este caso, para asegurarle a las personas la confidencialidad y la privacidad. Explicamos en lujo de detalles con anticipación cómo íbamos a manejar los datos. Les sugerimos cómo se identificaran ese día, si preferían utilizar otro nombre o referirse como participante. También les hablamos acerca de los reportes y cómo la información se iba a presentar y consolidar y que se les iba a enviar una copia del borrador del reporte para recibir su aprobación, si estaban de acuerdo y si consideraban que lo que reflejábamos en el reporte coincidía con lo que ellos nos habían compartido. Y hasta que recibiéramos una aprobación escrita de ellos, de este reporte para su publicación, sería publicado. Durante las sesiones, la entrevista y la sesión de escucha, les dimos la oportunidad de optar por utilizar o no la cámara. De igual forma, la opción de utilizar un diferente nombre o un número, no necesariamente utilizar sus nombres o el nombre de la organización o el grupo al que pertenecían. Y para facilitar la conversación, entendiendo de que este tema es delicado, utilizamos la técnica del círculo de Robin.
que consiste en darle la oportunidad a la persona de decir paso. No tiene que decirnos que no desea contestar esa pregunta, simplemente pasa. Y esto nos permite que todos participen, dar el espacio y nuevamente garantizarle a la persona que ella o él tiene la opción de compartir información con nosotros si lo desean y puede reservarse el derecho de no compartirla. Para el análisis de datos, nuevamente, tomamos todas las medidas rigurosas que se esperaría de un trabajo de investigación, claro, entendiendo de que estábamos tratando de decolonizar este proceso. Ambas grabaciones y la transcripción de las sesiones de escucha y las entrevistas las llevamos a cabo en los respectivos idiomas. El análisis se hizo en los respectivos idiomas. Utilizamos una codificación inductiva para el primer análisis de todas las entrevistas y de las sesiones de escucha, que nos permitió posteriormente organizar la información para llevar a cabo una segunda análisis teórico de temas que emergieron del primer análisis e identificar cuáles eran las categorías y temas más relevantes. De ello, aprendimos y emergió como resultado que, de acuerdo a todos los y las participantes, el acoso sexual ocurre en los lugares de trabajo dentro de las ciudades gemelas. No sorpresa, pero desafortunadamente confirmado nuevamente, que el estatus migratorio influye claramente en la decisión de la persona, de la víctima, de denunciar o no el acoso sexual. Que los conocimientos acerca de las acciones y protecciones legales son muy limitados cuando están presentes. Y que los manuales que deberían de existir o estar accesibles, en la mayoría de los casos, cuando lo están solo en inglés, y que no todo el personal recibe una copia. Como podemos apreciar con este comentario de una o un participante, nos decía acerca de una experiencia que es muy conocida, fue muy conocida y sonada en la ciudad gemela. Y cómo las sobrevivientes, las personas, al tratar de denunciar lo que había pasado, se confrontaron con la triste realidad de que las autoridades de migración fueron llamadas como una forma de represalia. Al suceder esto y al darse a conocer dentro de la comunidad, generó mucho temor. Y como ellos mencionaban, fue un caso muy sonado. Todos ellos aprendieron, todos ellos y ellas aprendieron de esta realidad. De igual manera, al conversar con las autoridades encargadas de regular esta situación y atender de manera legal a las personas que toman los pasos para denunciar los acosos, nos dieron los detalles de que desafortunadamente de la mayoría de casos que ellos reciben con respecto a la situación laboral, dentro del 20 al 30% son casos específicos relacionados con el acoso sexual. Y que esto es algo que ellos están viendo continuamente en los últimos años. También aprendimos de los datos que existe una clara evidencia de que los entrenamientos no están diseñados para nuestra cultura y que el lenguaje que se utiliza no se conecta, no es apropiado y no responde a la comunidad. También nos dimos cuenta que las prácticas no existen, que hay una enorme necesidad, y cuando decimos prácticas es el compartir información, programas de desarrollo, sugerencias de desarrollo de cómo relacionarse, las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo, la manera de colaborar, cómo compartir tanto espacios físicos como espacios virtuales, no existe. También nos dimos cuenta de que existe una enorme necesidad de crear nuevas estrategias
enfocadas en el aprender y hacer con los y las trabajadores, los dueños y consumidores. Lo que hemos experimentado con COVID, con la pandemia, nos debería de servir como una gran lección de que todos los días hay algo nuevo que se tiene que aprender. Que todos los días nos confrontamos a distintas barreras y dificultades. Y que debemos de hacer un esfuerzo y responder a las realidades presentes. Esa fue una gran lección que escuchamos de los participantes. Como nos decían, una de ellos o ellas no tenían conocimiento acerca de que su organización, donde ellas trabajaban, tenían algún tipo de políticas o prácticas o regulaciones acerca de qué hacer si hubiera una situación o si esta persona se encontrara en esta situación. ¿Dónde poner la denuncia? ¿Cuáles serían los primeros pasos que ellos tendrían o ellos o ellas tendrían que llevar a cabo para responder a esta situación? De igual manera nos hablaron de esta situación que nos pareció un poco preocupante y limitante, de que en los casos de que existiera un manual, el manual no estaba accesible a las personas, no había una copia que se les entregara. Cuando los trabajadores querían acceder al manual que estaba en el centro de trabajo, tendrían que optar si lo hacían en las horas no laborales, en la hora del descanso, en la hora del almuerzo, o llegar muy temprano al sitio de trabajo para revisar el manual, o esperar después de que haya cumplido la jornada laboral para revisar y tener acceso a esta información que aparentemente estaba accesible a ellos. Nuevamente, esto nos permitió ver de que existen o que hay muchas oportunidades que han sido perdidas. Espacios y momentos donde se podría abordar este tema del acoso sexual, de cómo prevenirlos, que no debería de ser un asunto que solo se discute cuando se contrata al empleado y se revisan las hojas de contratación, que debería de ser algo que no solo se hace una vez y que este empleado ha estado trabajando en la compañía o en la empresa o en la organización por 2, 3, 5, 10 años, y esta oportunidad de aprender de las leyes y los reglamentos de la organización ocurrió solo una sola vez cuando ingresaron a la empresa o a la organización. También nos dimos cuenta de que es una cuestión de la cultura del espacio de trabajo, que la cultura de crear seguridad, de que existe ese espacio donde las personas pueden interactuar y sentirse cómodas y seguras, no existe. Hay una gran necesidad también de que actualizar las leyes, entender cuáles son los nuevos reglamentos, especialmente en el caso de Minnesota, donde tenemos nuevas leyes del Departamento de Derechos Humanos que cubren el asunto del acoso sexual y expanden con respecto a las regulaciones a nivel federal que establecen que los negocios que tienen de 15 a más personas son los cubiertos por esta legislación, mientras que las leyes de los derechos humanos en el estado de Minnesota cubren a todos los negocios, a todas las organizaciones, sin ningún límite del número de personas que trabajan o que funcionan en esa organización. Ese tipo de información no se da, no se comparte, es una oportunidad perdida. Y teniendo en consideración que escuchamos directamente de la comunidad, de los trabajadores, de los propietarios de negocios, de las organizaciones que trabajan para prevenir el acoso sexual o responder a las personas que han experimentado el acoso sexual, que nos dimos cuenta de que para recomendar algo teníamos que guiarnos por esa voz. Y como lo dijo uno de ellos, que para hacer este cambio debe ser un cambio más amplio, donde hablemos de cambiar sistemas y culturas dentro de las organizaciones, dentro de los negocios, dentro de las empresas, para que las personas se sientan apoyadas. Para ello, sugerimos la creación y actualización de políticas, protocolos y procedimientos en los negocios. Pero va más allá de eso,
es hacerlos accesibles. Y cuando me refiero a ser accesibles, no es solo accesibilidad en el lenguaje en que la persona pueda leerlo y pueda entenderlo. Es también accesible en el formato en que la persona pueda, si esta persona tiene alguna habilidad especial, entender el contenido del documento que se le entrega. Especialmente eso, que el documento se le entregue, que el manual, las regulaciones y las protecciones a los que ellos tienen derecho se le entregue a la persona. De igual forma nos dimos cuenta que esto es una situación, una realidad que requiere una educación continua acerca de cuáles son las leyes, especialmente las leyes estatales. Este es un aprender que lo tenemos que hacer a diario. Este es el informarse, el prestar atención de cuáles son las nuevas regulaciones, de que si ha existido un cambio, que si hay una ley que se implementó en el 2021 que no existía en el 2020 como resultado de la pandemia, para coordinar, regular las relaciones en el ambiente laboral. De igual forma, nuevamente, con la guía de los participantes, nos dieron a conocer que a ellos les gustaría que si hay entrenamientos, que si hay educación en los lugares de trabajo, utilizar aquellas palabras exactas, el vocabulario, el lenguaje, hacerlo accesible, que se diga las cosas que se escuchan en la calle, nos dijeron. Que escuchemos las palabras para que aprendamos a responder y que en el entrenamiento nos enseñen a responder a ese lenguaje que es una expresión de poder, que es una evidencia de acoso sexual en los lugares de trabajo. Ellos y ellas dijeron, queremos práctica, queremos saber, queremos escuchar y queremos aprender a responder. Y es que para ello sugerimos que los entrenamientos y las prácticas deben de ser continuas, no solo una vez, no solo cada año, quizás cada 6 meses, pero no es algo que se debe dar en los casos de los negocios nuevos, que se ocurre una sola vez y no se vuelve a utilizar. No, esto debe ser continuo, continuo, continuo. Y sobre todo garantizar que todos los empleados tengan un acceso, empleados y empleadas, tengan acceso al material, una copia. Que así como les hacemos llenar los formularios, las hojas de seguros, las hojas de beneficio, les demos una copia del manual y les expliquemos y les detallemos y revisemos con ellos esos manuales. Y ofrecer entrenamientos que no solo cubren acerca de cuáles son las regulaciones laborales, cuáles son las expectativas laborales, cuáles son las prácticas y la cultura del sitio laboral, sino también de los recursos que están accesibles y que están enfocados directamente en servir a aquellas personas que han experimentado acoso sexual dentro de los lugares de trabajo. Conectarnos y colaborar con aquellas organizaciones que trabajan el tema de la violencia sexual directamente. Así podemos realmente proveer información y servicios que están diseñados para el tema. Y finalmente quisiera cerrar con uno de los comentarios que una de las participantes nos hizo, que fue acerca de entender que el lugar de trabajo debe ser un lugar donde los trabajadores se sientan protegidos, se sientan apoyados, que las organizaciones, los negocios y las pequeñas empresas provean la información, el servicio, creen los espacios culturalmente y lingüísticamente apropiados para que los latinos y las latinas nos sintamos seguros. Que para empoderar a las mujeres y a las niñas, todos tenemos que ser partícipes. El acoso sexual es una cuestión de confrontar una cultura, una práctica diaria. No es un manual, no es una regla, no es una ley la que nos va a ayudar a prevenir o evitar. Es el cambiar la forma en que interactuamos. Es el respetar y el entender, como nos dicen nuestras familias, que tenemos que respetar a los mayores. Bueno, y nos lo repiten a diario para que aprendamos y recordemos este saber. Es lo mismo en nuestros lugares de trabajo. Es el respetar, apreciar y apoyar a nuestros colegas y
en colegas, tanto mujeres y hombres, y entender que el respeto es una práctica diaria. Y no queremos cerrar esta presentación sin ofrecerles recursos acerca de cómo cambiar esta cultura. Casa de Esperanza ha diseñado la iniciativa No Más, una campaña donde ustedes pueden encontrar materiales accesibles acerca de cómo tener estas conversaciones tanto a nivel familiar, con los hijos, con las hijas, como pareja, familia y comunidad. Y de igual manera, cómo podemos involucrar a los hombres en esta participación de este proceso de prevenir violencia y cómo podemos colaborar con otras organizaciones, organismos y agencias a través del trabajo que la organización Nexus ha llevado a cabo en el estado de Minnesota. Y con ello me gustaría abrir para preguntas. Gracias, Marta y Ivette. Fue mucha información, muy buena información y cosas que tal vez ya sabemos lo que estábamos pasando, pero ahora hay evidencia concretamente poder analizar y usar para algo más. Denise, algo que yo quería agregar a lo que dijo mi compañera, y es la parte que a veces no pensamos, ¿no? Y es que la iniciativa y la intención detrás de hacer estas sesiones de escucha y aprender más vino también de observar y de trabajar con los jóvenes y de darnos cuenta que hay un gran empuje en la comunidad en general y los jovencitos están locos por salir a trabajar en cuanto cumplen 16 años. Muchos porque tienen el sueño de comprar un auto, otros porque necesitan ayudar en casa. Y hay muchas iniciativas que apoyan a los jóvenes a cómo preparar su hoja de vida, a cómo llenar una aplicación de trabajo, pero nunca nadie les habla del acoso en el lugar de trabajo, ni los preparan para estar conscientes de lo que puede pasar, cuáles son sus derechos, cuáles son los recursos que están a la mano. Nosotros trabajamos con jóvenes que han sido parte de los grupos desde que tienen 9 y 10 años. Y cuando empezaron a llegar a esa edad en la que iban a empezar a trabajar como madre, porque yo soy mamá de 2 adolescentes, mis 2 antenitas se pararon y entré en crisis porque yo decía, no, ¿cómo van a trabajar en el cine y van a estar solas y van a entrar a limpiar la sala de película cuando está oscuro y no hay nadie y quién más está ahí y están preparadas? Y es lo que les hemos enseñado de teen dating violence y de violencia sexual y de tráfico humano ha sido suficiente. Y debimos incluir algo acerca de cómo esto también puede suceder en el lugar de trabajo. Entonces nos empezamos a hacer esas preguntas, yo como mamá, como persona que está trabajando con jóvenes, pero a la misma vez cuestionar parte del trabajo que estábamos haciendo y preguntarnos, ¿hicimos suficiente? Los preparamos y les dimos herramientas para muchas áreas, como para cuando van a la universidad o si están en una relación, pero hablamos en algún momento del acoso en el lugar de trabajo. Y van jóvenes de 15, 16 años que muchas veces están trabajando con adultos, que están haciendo bromas y chistes de adultos y hablando de cosas de adultos que se exponen a algo que no es propio de su edad. Y que los riesgos son altos, incluyendo trabajando en una tienda y cerrando la tienda en un centro comercial tarde y después teniendo que caminar hasta afuera para que los busquen. Entonces, mucho del razonamiento, mucho de la idea de dónde nació esto desde el comienzo, y van a escuchar más mañana cuando hablemos de los primeros pasos de esta iniciativa, vino de allí, de una preocupación de no saber qué tanto los jóvenes sabían, qué tanto los jóvenes estaban preparados. Y si los jóvenes no estaban preparados, qué tanto sabían los adultos y qué tanto estaban preparados los adultos, y saber qué estaba pasando, o sea, cuál era la realidad, ¿no? Muchos jóvenes cuando empiezan la universidad les hacen pasar este training de
casi media hora. Pero yo he tenido muchos trabajos y recuerdo haber tenido trabajos jovencitas, incluso uno en el que me hicieron vender, me pidieron que trabajara en el bar y yo no tenía 21 años todavía, solamente tenía 17 años y me pidieron que lo hiciera porque yo era más joven y más delgada y podía vender más y así me lo dijeron. Y gracias a Dios yo tenía la enseñanza de mi mamá de decir, no, lo siento, hasta aquí llego, renuncio y de no necesitar un trabajo en ese momento. Pero muchas veces esa no es la realidad de los jóvenes con los que trabajamos o de los adultos con los que trabajamos, que dependen de un trabajo y que quizás no tienen la libertad de decir, no, renuncio, me busco otro trabajo porque aquí no me respetan. Pero ¿cuáles son los remedios legales? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las cosas que están a la mano? ¿Y qué son las cosas que tenemos que cambiar e incluir en nuestro trabajo y recordar que forman parte fundamental de la prevención de violencia sexual también? Eso también es muy importante. Estaba pensando, a lo mejor las personas que están trabajando en centros locales van a la escuela a hablar sobre relaciones saludables, cosas así, pero tal vez sería muy buena oportunidad hablar con los juveniles, como habías mencionado, y ver si van a trabajar, qué cosas están pasando. Y es un buen ejemplo para empezar ahí cuando todavía están yendo a la escuela, porque quizás con esas relaciones con los distritos sería más fácil, ¿verdad? Porque entrar a un negocio es un poco difícil. Al entrar a una escuela también no es una cosa fácil, pero utilizar esas relaciones, esa confianza que ya hay quizás entre los centros locales y las escuelas, también sería buena idea hablar de relaciones saludables, no solo entre pareja y entre amistades, sino como empleados también. Me parece muy buena idea. Me gustan mucho las sugestiones y cómo han agregado toda esta información. Tenemos una participante que alzó su mano. Hola, buenas tardes. Soy Rosa Salinas y yo trabajo con el Resource Crisis Center de Galveston County en Texas. Y es una buena idea de tratar de informar a nuestros jóvenes. Como yo trabajo, este es mi trabajo, ayudar a víctimas de violencia doméstica, tráfico y sexual. Yo sí les platico con mis hijos, les enseño qué hacer, pero es muy buena idea del trabajo y cómo yo puedo trabajar como con las agencias como el workforce, en el entrenamiento de, no nada más cómo trabajar el resume, como la presentación, la entrevista, pero también los riesgos que hay durante el trabajo. Es una excelente idea que también haga un entrenamiento del acoso sexual en el trabajo. Eso es lo que voy a hablar con el Workforce Solutions here in Texas City, en Galveston. Gracias por tu comentario, Rosa. Y permíteme que eso me recordó. Y claro, hay un límite de tiempo y un límite de hojas y un límite de palabras para un reporte. Pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando estaba revisando la literatura y las leyes estatales acerca del tema, es que revisé el material ofrecido por organizaciones estatales para crear negocios, ¿no? Estas pequeñas iniciativas para proveer fondos, entrenamiento técnico a miembros de la comunidad que están interesados en crear su propia empresa, su propio negocio. Bueno, hay regulaciones para todo. Hay regulaciones claras acerca si usted piensa abrir un negocio de comida, de cómo tiene que mantener la higiene. Y las regulaciones son bien específicas y bien altas. Pero al revisar el material, 20, 30 páginas, me doy cuenta que no hay ningún comentario acerca
de la prevención de la violencia sexual o el acoso sexual en los lugares de trabajo. Y Marco, me logró reunir con esta persona encargada de hacer estos entrenamientos de negocios y le pregunto, veo que usted tiene todas las regulaciones acerca de la higiene, el lavado de las manos, el uso de jabones adecuados, los rótulos que tienen que estar en el lugar de trabajo, tanto en el baño como en la cocina y en el lugar donde se atiende a los clientes, pero no veo que usted tenga nada relacionado acerca del acoso sexual. E incluso ni siquiera está en la lista de los temas importantes que las personas deben recibir entrenamiento. La persona casi se fue de espaldas y me compartió de que jamás se le había ocurrido que era importante en el entrenamiento que le estaba dando a las personas interesadas en abrir un negocio hablar de este tema. ¿Ya? Y si nos ponemos a pensar que estas son las agencias reguladoras y las agencias facilitadoras de la creación de negocios y ellos no consideran el tema, no nos sorprende de que no haya manuales ni regulaciones y que cuando existen no sean necesariamente adecuadas. Lo que me hace también reflexionar acerca de que los adultos también tenemos la obligación de aprender. Muchas veces siento que le dejamos toda la responsabilidad a los jóvenes. ¿Y qué pasa cuando nuestros jóvenes aprenden, pero regresan a nuestras casas o trabajan en estos negocios y nosotros los mayores no hacemos ningún esfuerzo en aprender o en expandir o no tenemos la humildad de reconocer que hay muchas cosas que tenemos que aprender. La humildad de reconocer que solo practicando esto es que podemos cambiar esta situación. Siempre nos hablan en nuestros hogares del respeto, pero el respeto no se transfiere a los lugares de trabajo. O no hacemos hincapié de que tenemos que respetar. ¿Sí? Porque lo que quiero dejar en claro, y con este pensar de decolonizar el conocimiento, es que no es memorizar reglas o manuales. No es tener el formulario perfecto de cómo usted va a detallar el incidente, a qué hora, quién lo hizo, cómo lo hizo y todo eso. Lo que va a cambiar la cultura en el lugar de trabajo es la práctica diaria de cómo nos relacionamos, lo que va a cambiar esa cultura. Es el entender de que esas bromas, esos comentarios y esas miradas es violencia y que se debe nombrar. Y el estar claro que la violencia sexual no es el asalto sexual. Ese es el extremo en el espectro de la violencia sexual. Que las palabras ofensivas pueden herir y que es violencia y que eso es acoso. Y es entender eso y estar claro de eso. Y es empezar con esos pasos que vamos a poder cambiar y garantizar que los jóvenes y las jóvenes trabajen en espacios seguros y saludables. Es de normalizar. Yo creo que muchas veces hablamos de lo que, cómo la sociedad ha normalizado conductas que perpetúan violencia, pero en esa normalización creo que nos hemos enfocado mucho y con justa razón, no estoy minimizando, en media, ¿verdad? En el cine, en comerciales, en mercadeo, pero muy pocas veces hemos volteado a mirar al lugar de trabajo y acoso que sucede en el lugar de trabajo. Personalmente yo pienso que es porque el trabajo es algo que todos necesitamos. El trabajo es algo importante, el trabajo es algo de lo que muchos dependemos para pagar renta, vivienda, comida, calzado, sostener a nuestros hijos. Y es difícil voltear a mirar y reconocer y nombrar cosas que están pasando en algo de lo que tú dependes. Sin embargo, yo creo que si hiciéramos una encuesta breve entre las personas que están asistiendo, yo creo que cada una de nosotros puede por lo menos contar una historia de alguna situación de acoso en el lugar de trabajo, bien haya sido directamente de un colega o de un cliente que venía a una tienda, porque no solamente sucede entre colegas, también puede suceder tan simplemente como ir al abasto o cuando se va al supermercado y están trabajando en una caja. Mi hija menor que tiene 16 años trabaja en una tienda
Y tuvo una situación similar donde un hombre se le acercó en la caja y le dijo cosas que no eran apropiadas. Y la respuesta es, ¿qué hago en ese momento? ¿No? O sea, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cómo puedo responder? ¿Me voy? ¿Me niego a atenderlo? Y pierdo mi trabajo. ¿Es eso una posibilidad que tengo? ¿Cómo van a reaccionar mis supervisores? ¿Qué van a decir mis colegas? Creo que el temor de decir que está sucediendo algo en el lugar de trabajo es casi tan grande como el tomar la decisión de hacer esa llamada por primera vez a una línea de crisis para pedir apoyo o pedir ayuda. Entonces, estas conversaciones pienso que son muy importantes, y el reconocer que el acoso en el lugar de trabajo pasa, y pasa con mucha más frecuencia de la que queremos reconocer. Y eso también habla mucho de nuestro tema de conexiones, nuestro tema de la conferencia de conexiones, ¿verdad? Que es muy importante conectarse uno al otro y hablar muy bien y con confianza de lo que está pasando. Había comentado Cecilia también anteriormente que es muy difícil cuando alguien no sabe. No sabes lo que no sabes, ¿verdad? You don't know what you don't know. Entonces es muy difícil. Si no hay ese reconocimiento en la casa, pues cómo lo van a compartir con los niños si nunca lo han aprendido. Y esto pasa en cualquier idioma, ¿verdad? Si en casa solamente hablan español, o si en casa solamente hablan en inglés, o los papás hablan español, pero insistieron que los hijos hablaran nada más en inglés para sobrevivir, ¿verdad? Porque eso también es algo muy, muy común que pasa, ¿verdad? Que para sobrevivir hay que hablar en inglés, ¿verdad? Entonces quizás hay algo más, hay diferentes niveles de trauma, ¿verdad? Y es muy importante saber también que no depende solamente en el idioma o el lenguaje que hablan, sino que es un asunto de comunidad. Cómo nos vamos conectando en comunidad, cualquier idioma que hablamos, cómo nos vamos conectando, cómo nos vamos creando, cultivando estas relaciones en donde podemos hablar muy francamente y decir como una comunidad, oye, eso no está bien, tú tienes derechos, aunque no tienes papeles legales, eso no importa, ¿verdad? Lo que le hicieron no está bien. No sé si hay alguien más o hay alguna otra pregunta o comentario, algo que quisieran saber un poco más de cómo hicieron los grupos, algo más de la metodología, algo más de los resultados o cómo empezar a actualizar en las recomendaciones. ¿Hay algo más que quisieran saber? Hay muchos asistentes. Querían nada más cultivar más tiempo para poder hablar, si quisieran desmudarse para hablar un poco o levantar la mano, o si quisieran escribirlo en la ventanilla de chat o tal vez en la ventanilla de preguntas y respuestas, cómo se les hace más fácil. Dar un poco de tiempo para pensar y escribir su pregunta. Si no, yo tengo preguntas. Se me hace muy interesante cómo
cómo funcionó todo esto. Y sé que también van a hablar un poco más en otra parte, en otro taller, ¿verdad? No quisiera hablar mucho, pero no sé si pueden hablar un poquito más de todas las sugestiones, las recomendaciones que dieron de parte de los grupos. ¿Han podido actualizar cualquier cosa o cómo han empezado? O si nos puede hablar un poquito más. No sé si esto ya está mucho detallado en su próxima taller, pero... Bueno, le puedo hablar de las experiencias de las personas a las que entrevisté. Fue increíble el tener la oportunidad de ver cambios tan pequeños justo después de haber terminado la conversación. Hubieron personas de que después de hacerle las preguntas, por ejemplo, una persona me comentó, wow, cada año tengo que llevar a cabo estos exámenes, tengo que pasar estas pruebas para la certificación y nunca se me había ocurrido de que tengo que hacer una prueba acerca de cómo mi personal está aprendiendo acerca del acoso sexual y que se están aprendiendo. Otra persona nos decía de que como tuvieron que cambiar el modelo de trabajo de sitio a las personas ir a trabajar en sus casas remotamente, me hacía la observación de que en ese momento no había pensado en qué medidas el personal podía optar en el caso de que los clientes llamaran y acosaran por teléfono en sus hogares. Estaba pensado y planificado, las protecciones estaban en el sitio de trabajo, ¿no? En el teléfono, en el número de teléfono que llamaban a la oficina, con el resto del personal compartiendo el espacio laboral, ¿no? Si sucedía algo, el supervisor estaba ahí inmediatamente y la persona podía decirle o hacerle señales que alguien en el teléfono me está acosando, ¿no? Pero en sus casas, ¿ya? ¿Cómo proteger a su personal que está laborando desde sus hogares, ¿no? Y si esta circunstancia pasada y esta persona estaba, sabes, esto no se me había ocurrido. Ahora que estamos con esto de la pandemia, tengo que pensar y incluir ese aspecto, ¿ya? Y finalmente otra persona que hizo el comentario y la clarificación y me preguntó, cuando estamos hablando de acoso sexual, ¿estamos hablando de asalto sexual o de qué estamos hablando? ¿Ya? Y el hacer ese esfuerzo por la distinción de qué es uno versus el otro y de reflexionar, tengo que poner eso en la hoja del manual de trabajo, aclararle al personal en qué consiste la definición de qué es el acoso sexual, qué es el asalto sexual y que de todo esto es parte de la violencia sexual. Y finalmente, para muchos de ellos, y disculpen que olvidé mencionar este detalle, que una de las cosas que hicimos durante las sesiones de escuchas y las entrevistas incluía el darles acceso a una hoja con los detalles de las organizaciones que proveen recursos, ¿no? No solo la hoja de preguntas para que vieran cuáles son las preguntas y decidieran si querían participar o no, si estaban cómodos o cómodas al contestarlas, la hoja de consentimiento, pero también un recurso de todas las organizaciones locales que las que ellos podían llamar, ya sea para ellos o para sus empleados o para las familias o la comunidad, donde se les iba a atender y proveer ya sea tanto el servicio legal como el servicio de atención especializada a las personas que han experimentado acoso o violencia sexual. E internamente, Denise, también hemos implementado algunos cambios. El cambio tiene que empezar de adentro para afuera, no puede empezar de afuera para adentro. Y una de las cosas que nos dimos cuenta al llevar a cabo estas sesiones de escucha claramente fue reconocer que organizaciones como las de nosotros que trabajamos en prevención de violencia de género no estamos a veces exentos de pasar por alto algunas de estas cosas y de que a veces esas pólizas que tenemos son un párrafo, pero no entran en detalle de cuál es el proceso a seguir. Entonces una de las cosas que se hizo fue Casa de Esperanza hizo una revisión de su póliza de acoso sexual internamente. Se extendió, de hecho, si hay alguien escuchando que está buscando una guía, seguimos la guía que tiene Futures Without Violence en su página web, que varias organizaciones la han utilizado ya, y la utilizamos como una guía para extender nuestro protocolo y nuestra póliza de cómo responder a acoso sexual dentro del lugar de trabajo.
incluyendo también a voluntarios y personas que estuvieran bajo contrato y no nada más a personal directo de Casa de Esperanza. Entonces, esa es una de las cosas que se implementó prácticamente inmediatamente y tomó un poquito de tiempo porque, bueno, el board tiene que aprobarlo y todo ese proceso, ¿verdad? Para que algo se formalice, pero fue algo que se hizo casi inmediato. Lo otro es que estamos en el proceso de finalizar el reporte que tiene la información que Marta les presentó hoy con todos los hallazgos y también la guía que se va a ofrecer a organizaciones que ofrecen capacitación para personas que buscan abrir pequeños negocios que van a poder utilizar para tocar este tema y llevar a la importancia de por qué hablar con tus empleados, con tu personal acerca del acoso sexual y de la prevención del mismo. Estamos pasando por una reestructuración de branding o de mercadeo que no puedo, por legalidades, no puedo compartir mucho. Entonces, esa parte, el producto final, está en estos momentos en pausa porque necesitamos tener el branding, la imagen de la organización ya finalizado, pero esperamos para finales de agosto poder compartir ese reporte, no solamente con todos ustedes, pero también con otras organizaciones y organismos en el estado de Minnesota para que sepan qué fue lo que escuchamos. No nada más de dueños de pequeños negocios, pero de personas que trabajan en sistemas que están encargados de regularizar y ofrecer apoyo en áreas de lo que es prevención de acoso sexual en el lugar de trabajo. Entonces, esas son dos cosas que por los momentos están en pausa. Más que todo tiene que ver por diseño y branding, imagen, más que contenido, pero que en las próximas semanas esperamos que sea accesible a todos. Sin embargo, la póliza es algo que se cambió inmediatamente. También lo otro que empezamos con jóvenes prácticamente inmediatamente también fue incluir sesiones de educación financiera entre las que se incluye preparación para tu primer trabajo, que va más allá de incluir cómo preparar la hoja de vida, cómo aplicar las cosas que se deben y que no se deben hacer en el lugar de trabajo, pero también empezar a llevar esas conversaciones como la participante sugirió de cómo se ve una relación saludable en tu lugar de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que caen dentro de un marco de respeto, que no, cuando hay que pedir ayuda, cuando hay que hablar con mamá y papá de repente de algo que esté pasando en el lugar de trabajo? Entonces eso es algo que también se agregó inmediatamente a nuestras prácticas y a nuestros programas. Hablando un poco de los recursos y todo y sus branding, lo que van a hacer. Me acuerdo que sí van a compartir los diapositivas, ¿verdad? Pero hay que esperar un poco. ¿Nos puede hablar un poco más que eso? Porque también hubo una diapositiva que tenía los recursos que se me hacían muy interesantes y quisiera también tener una copia de los recursos. Sí, las diapositivas de hecho las pueden tener desde ya. Es más que todo el reporte y la guía para la facilitación de la capacitación y awareness de prevención de acoso en el trabajo, pero las diapositivas como están, como la presentó Marta hoy, pueden tener acceso a ellas ya. De hecho, creo que ya las recibieron, pero si no las tienen, las podemos volver a enviar para que las suban al sitio de la conferencia y todos los participantes las puedan accesar. Creo que sí. Karen, no sé si tú tienes la copia del PDF de todas las diapositivas, si lo puedes agregar el enlace en el ventanilla de chat, por favor. Nomás me quería asegurar, no sé ya, ¿lo podemos usar? ¿No lo podemos usar? Quería verificar primero. Sí, puedo hacer eso. Gracias, Karen. Entonces ya nos falta 2 minutos. No sé si hay algo más que quisieran añadir o unos pensamientos finales. No les agradecemos. Oh. No. ¿Alguien que levantó la mano de nuevo? Sí, Rosa Salinas, creo que tiene la mano arriba.
Sí, nada más quería agregar que es bien importante empoderar a nuestros empleados y decir que no tienen que tener miedo de hablar, y de que, alguien tiene que escucharlos y que no hay de que tengan miedo de represalias. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Y exacto, es con la práctica que podemos hacer el cambio, es con la concientización, es con el hacer cotidiano, ¿no? Si nosotros no empezamos a decir y a actuar de una forma diferente, las cosas continúan iguales. Muchas veces erramos en la investigación al ofrecer estas sugerencias abstractas, estas cosas que ni siquiera podemos explicarles en el lenguaje cotidiano. Con este reporte, con este proyecto, la intención fue cambiar eso. Hablar el lenguaje que utilizamos cada día, en las calles, en nuestros hogares, para entender que desde ahí podemos empezar a cambiar. Desde ahí podemos empezar a tener relaciones saludables. ¿Ya? Y empezar a olvidar un poquito esas frases tan célebres dentro de nuestra comunidad que yo he visto en tantos lugares. Una de ellas que me viene a la mente es al cliente lo que el cliente pida. No, al cliente lo que el cliente necesita y hasta donde yo pueda darle al cliente, pero no al cliente lo que el cliente pida. La otra que se escucha con mucha frecuencia es el manager siempre tiene la razón. No, no siempre. No siempre. Yo creo que dentro de nuestra comunidad esa es una de las grandes prácticas que traemos de hace muchos años y de nuestros países. Tu supervisor y tu manager siempre tienen la razón. No, no siempre. También muchas veces se dice que el cliente siempre tiene la razón. No, no siempre. Entonces yo creo para mí, dentro de tres prácticas culturales o dichos culturales que escuchamos a menudo, si algo se llevan, yo diría, cambiemos esos tres mensajes. El cliente, no siempre todo a lo que el cliente pida, no siempre el manager tiene la razón, no siempre el cliente tiene la razón. Y finalmente quería agradecerles a Denise y a Karen y al resto del equipo por habernos dado esta oportunidad de compartir con ustedes esta mañana, por hacer conexiones, por colaborar, por vernos y compartir desde el extremo norte del país al extremo sur y agradecerles por el espacio. Gracias a todos por asistir. Gracias Marta, Ivette, Karen. Y a lo final va a ajustar Karen el enlace para las encuestas, para la encuesta de este taller. Por favor, lo completan. Y luego, como les había mencionado previamente, a lo final de una semana después de la conferencia van a recibir otro enlace para la conferencia en general. En ese entonces podrían completarla y recibir su certificado de asistencia y tal vez podrían poner su nombre en parte de una rifa para obtener una etiqueta gratuita para la conferencia que entra en el siguiente año vamos a estar en Houston y vamos a estar en persona. Estamos muy emocionadas, pero muchísimas gracias por todos para estar con nosotros, compartir este tiempo, este espacio juntos. Les agradezco mucho, que pasen un bonito día. Gracias. Chao.